Señor Gutiérrez. Señor Gutiérrez, un momento que le pongo a señor de la ópera, ¿eh? Gutiérrez, mira, te ha llegado una transferencia de Madrid que te la iban a hacer a la mayor brevedad posible, de 800 millones. ¿La estás recibiendo? A nombre del Betis. Sí, mira, me tienes que preparar un certificado a nombre del Real Betis Balompié por 800 millones, van a ir a recogerlo ahora al señor Molina porque tenemos que irnos a la notaría. ¿Que se ha reunido el dinero de la gente? Bueno, ya te contaré cómo ha ido esto. Yo tengo agradecimiento para esa masa del Betis, que el que no tenía 10.000 pesetas las ha puesto y el que no tenía el pobre 20 también la ha puesto. Y de los que esperábamos más, pues hemos esperado menos, ¿no? Yo he puesto mi granito de arena como todos ellos y aquí están todos mis compañeros, el señor Berbé, Ángel Martín, el gerente, y aquí estamos luchando. Va Guillermo por eso, ya te contaré, el Betis está a salvo, esa es la mayor satisfacción. No le hemos dado una alegría a mucha gente que tienen las botellas de champán preparadas para brindar por la muerte del Betis, y desde ahora yo te prometo que vamos a hacer un Betis grande. Venga, hasta luego, vamos por ese certificado, hasta ahora. Señores, a mí me colgarán, a mí muchas personas me odiarán, pero el Betis está a salvo. Enhorabuena, ¿eh? Y muchas gracias. Enhorabuena. El Betis está a salvo. Pues venga, rápido para la notaría que no llega. Venga, vaya usted por el certificado, vámonos corriendo para la notaría. Deme usted el maletín. Vámonos todos corriendo. Y el milagro, como todas las cosas del Betis, se produjo en el último minuto y cuando ya no parecía posible. Otra vez aquello de que el Betis, como el junco, se dobla, pero no se rompe.